Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bastante complejo, bastante complejo, que es el tema de la inflación. Muchos pretenden de pronto tener claro cómo funcionan estos temas, pero a veces no es tan así, ¿sabes, Anderson? A veces no es tan sencillo hablar de inflación, porque la inflación es un fenómeno que nos toca el bolsillo absolutamente a todos, a todos. Y si nosotros no sabemos cómo sortear este impuesto oculto, escúchame lo que te digo, un impuesto oculto, que no se siente, que no se percibe, que no se ve, a veces que no se nota, pero que es un impuesto realmente, imagínate la calidad, y que de él no se escapa absolutamente nadie. Es decir, es de los impuestos más regresivos que pueden existir. Cuando estamos hablando de regresivo, estamos hablando de que afecta a todo el mundo y principalmente a la clase menos favorecida, porque los afecta muchísimo más, porque el valor que se paga por este impuesto oculto es el mismo para ellos también. Cuando uno habla de un tema regresivo, uno por ejemplo dice el IVA es muy regresivo, porque el IVA es en la misma tarifa para todo el mundo, pero tú puedes escapar de él no comprando, porque tú dices esto no lo voy a comprar, entonces escapas del IVA, ¿de acuerdo? Pero de la inflación, ¿quién se escapa? ¿Sí me entiendes? No se escapa absolutamente nadie. Entonces, vamos a hablar de ello, vamos a ver qué opciones tenemos para salir de todo esto. Les voy a enseñar de pronto a empujar un poquitico papel y lápiz. Y sí les recomiendo si tienen cómo tomar nota, aunque va a quedar grabado, ¿cierto? Sí. Por El supuesto, encuentro. Wilson. Todos nuestros encuentros quedan grabados. Aprovechamos y pues le invitamos a nuestros asociados a que se hagan partícipes de nuestras redes sociales, de nuestro canal de YouTube. Allí se pueden suscribir y al momento de nosotros subir la grabación del video les llegará una notificación en la cual pues les informaremos que ya el video se encuentra en plataforma y pues disponible para cualquier persona que desee acceder a él. Perfecto. Entonces, todas las preguntas que tengan y dudas, con mucho gusto las podemos resolver en este espacio. Las notifican, por favor, por preguntas y respuestas o por el chat, ¿cierto? Sí, por cualquiera de los dos, sí. Así es, por cualquiera Ok, de los dos espacios voy a estar muy pendiente para socializarte las inquietudes de nuestros asociados y también pues le podamos dar respuesta oportuna a cada una de ellas. vale, perfecto. Bueno, sin más preámbulos, muchas gracias, Anderson. Gracias, asociados, asociadas a Comeal, por separar este espacio. Siempre yo he dicho que uno hace con su tiempo aquello que considera más valioso. Y en este momento, pues uno podría estar seguramente descansando, algunos de pronto compartiendo con sus familias, algunos de pronto simplemente mirando TikTok a ver qué videitos encuentran allí, o ver redes sociales o alguna cosa de esas. Pero si usted ha escogido este espacio, quiero encargarme de que haya sido una muy buena decisión. Así que vamos a arrancar. Voy a compartirles inicialmente pantalla. Por ¿Me supuesto, confirmas, Ángel? Wilson, claro que sí. Le recordamos a nuestros asociados que pues nuestros encuentros con Wilson manejamos dos espacios, el tablero, que es esa herramienta por la que Wilson nos comparte y nos da los ejemplos de los temas que estamos viendo, así que se pueden anclar los que deseen, digamos, tener a Wilson en primer plano. Si se encuentran en un celular o en una tablet, pues pueden presionar donde se encuentra Wilson en primer plano y allí le pueden dar clic en anclaje. O aquellos asociados que desean tener la presentación, sin embargo, en un segundo plano también va a estar Wilson, pues también, como lo acaba de socializar Wilson, allí por medio de compartir pantalla ya va a quedar en primer plano también la presentación. Los que se encuentran en computador, pues van a tener digamos, tres ventanitas abiertas en el Zoom y le pueden dar en cualquiera de las tres, en los tres punticos en la parte superior derecha y le pueden decir anclaje. Y allí pues se va a anclar o se va a poner la pantalla en la que ustedes desean seleccionar. Muy bien, Wilson. Vale, bueno, muchas gracias. Hace poco el Banco de la República subió las tasas de interés. Hubo junta de los directores del Banco de la República, la junta directiva,
y subieron tasas de interés, ¿y te diste cuenta? Pues, sí, claro, por supuesto. Por supuesto. 25 puntos básicos que iban a ser 50, puntos. ¿no? Ajá. Que iban a ser 50 puntos Así básicos. es. Uh-huh. ¿Esa medida es buena o es mala? ¿O por qué el Banco de la República hace eso? Esas son como buenas preguntas, ¿no? Eso fue bueno, eso fue malo, ¿y por qué el Banco de la República, que es el banco emisor, hace una cosa de esas? O sea, ¿qué sucede para que el banco suba las tasas de interés si estamos en un proceso de reactivación económica? Hemos venido de un tema muy complicado, de una recesión muy fuerte, en el cual apenas estamos levantándonos, apenas los negocios están volviendo nuevamente a aperturar, y está nuevamente el comercio volviendo a funcionar a como era antes, pero el Banco de la República sube tasas de interés. ¿Eso qué significa? Significa que el Banco de la República estima de que se va a venir seguramente un crecimiento de la inflación. Normalmente, cuando hay subidas de tasas de interés, es porque el Banco de la República quiere intervenir en el tema de la inflación. ¿Cuál es la misión fundamental que tiene el Banco de la República? Controlar la inflación. El objetivo fundamental del Banco de la República no es ganar plata, no es como los otros bancos comerciales, que es ganar dinero. No, el Banco de la República tiene como finalidad es controlar la inflación. ¿Y por qué controlar la inflación? Porque es que recuerden que la inflación es la pérdida de poder adquisitivo que tiene nuestra moneda. Esa es la inflación, la pérdida de capacidad adquisitiva. Si yo tengo hoy en día un peso, pues ese peso mañana vale un poquito menos. Entonces, el peso de hoy es mejor que el peso de mañana. Entonces, es importante que nosotros sepamos que las intervenciones que hace el Banco de la República están orientadas básicamente a hacer este tipo de controles para que no suceda un crecimiento desbordado en materia de inflación. Se tiene un dato para este mes, para el mes de septiembre, perdón, 4.44% de inflación corría en el año. Es bastante. El año pasado cerramos al 1.61. No se veía esto desde hacía muchísimos años, pero ahorita se corrigió el dato de la inflación. ¿Por qué? Porque la gente salió a consumir, la gente está comprando, la gente está consumiendo ciertos bienes y servicios, y eso jalona lógicamente los precios hacia arriba, y ese jalonamiento de precios hacia arriba hace de que aún los precios sigan creciendo muchísimo más. Entonces vamos a hablar un poquitico de esto y vamos a hablar de cómo blindarnos frente a una situación de crecimiento de la inflación. Hay muchas teorías ahorita, Anderson, donde se dice que se viene un tema económico, una crisis económica global nuevamente, muy, muy grande, y este tema seguramente puede avecinarse y hay que estar muy preparados, y es el momento en el que hay que prepararse. Creo que hoy más que nunca necesitamos tener un ejercicio financiero casi que milimétrico, casi que milimétrico. La inflación no solamente es para Colombia, la inflación es para muchos países en el mundo en este momento. Entonces, vamos a hablar efectivamente de nuestro país, vamos a ver cómo se está comportando este fenómeno que mueve la economía del mundo y que está en contra de muchas cosas en el mundo. Bueno, la gran mayoría seguramente ya me conocen, me han visto en espacios diferentes o en este mismo espacio. Mi nombre es Wilson Valencia Riesgoes. He estudiado algunas cosas, he trabajado en algunas cosas, pero hoy quiero decirles algo. Yo vivo fundamentalmente de tres cosas. Anderson, ahí te cuento también. Yo vivo fundamentalmente de tres cosas. Yo vivo de trabajar en una firma consultora de la cual soy gerente socio. Hay otros gerentes socios también en la firma, en la cual la fundamos hace algunos años ya, bastanticos, buscando un tema de oportunidad de trabajar de una manera diferente y de apalancarnos de una manera diferente. De esto les voy a contar seguramente en algún tipo de encuentro lo que es el tema del apalancamiento. También del tema de marketing, algunas cosas de marketing hacemos en la firma, y principalmente también me muevo con temas de inversiones. Me gusta mucho el mercado bursátil y de allí hago algunas transacciones y hago algunos movimientos financieros de donde percibo algunos recursos económicos también. Entonces, uno desde la actividad, otro desde el tema de los movimientos que hago con el tema de trading, y otro con negocios. Invierto también en temas de negocios. Entonces, quiero pues salirme del esquema de presentarme académicamente y laboralmente para que ustedes entiendan un poquitico, pues, qué es lo que yo hago hoy, qué cosas hago.
En este momento trabajo, como les digo, como gerente financiero de una firma de consultoría a nivel nacional, en la cual nos va bien, afortunadamente, pero uno tiene que buscar también alternativas distintas, alternativas en las que uno pueda organizarse financieramente y no quedarse únicamente con una alternativa de ingreso. Entonces, mi invitación ahí, entre comillas, es busquemos alternativas de ingresos también adicionales. Ahí te pega también, Anderson, aunque sé que tú también lo haces. Ahí vamos. El dinero. Un peso vale más hoy que mañana. Es exactamente el mismo peso, es exactamente la misma moneda, pero vale más hoy que mañana. Porque mañana estará siendo presa de un sistema que se llama la inflación. Un sistema que tiene dos frentes o dos elementos muy complicados de los cuales es imposible escapar. La inflación tiene dos grandes fuerzas. Uno es el gobierno nacional y otro es lo que pasa en el exterior, es lo que pasa hacia afuera. De lo que pasa hacia afuera, pues hay algunas cosas que en este momento nos están afectando y que nos van a afectar mucho. Uno de ellos es, por ejemplo, los precios internacionales del petróleo. Los precios internacionales del petróleo hacen de que todo suba. Si sube el petróleo, normalmente todo sube, porque sube automáticamente el transporte. Y si sube automáticamente el transporte, pues todo sube. Entonces, cuando sube en los precios internacionales del petróleo, pues lógicamente va a haber un proceso inflacionario en el país porque las cosas van a ser muchísimo más costosas, por supuesto. Otra cosa que empuja muchísimo, que tiene que ver con temas externos, es, por ejemplo, la energía. La energía está próxima a subir, la energía a nivel mundial, a nivel global, está subiendo, está creciendo. Increíblemente, pues se han hecho desarrollos para tener energías más limpias y mucho más económicas, pero se están cobrando muchísimo más hoy en día, imagínense. Entonces, el tema de las energías está haciendo un gran impacto sobre la inflación de los países, principalmente lo vamos a ver aquí en Colombia a partir del próximo año. Y el gobierno, porque el gobierno emite dinero. El gobierno imprime dinero, lo imprime. El dinero que nosotros trabajamos y que tenemos en el bolsillo y que está como dinero circulante, es un dinero que ha sido impreso por el Banco de la República. El Banco de la República lo hace por mandato del gobierno nacional, aunque son entes separados, pero el gobierno nacional que le dice al Banco de la República, venga, necesito esto, necesito lo otro, necesito aquello. Entonces, el dinero permanentemente está perdiendo valor. El dinero en nuestro bolsillo está perdiendo valor. El dinero donde se encuentre está perdiendo valor. Es más, su salario está perdiendo valor. Usted tiene un salario, usted tiene un ingreso mensual. Si usted tiene un contrato a término fijo, le quiero decir que ese contrato a término fijo será mes a mes inferior. Va a ser exactamente el mismo valor. Va a ser exactamente el mismo valor, pero usted va a comprar menos cosas con la misma cantidad de dinero. Luego, la inflación empieza a generar un golpe muy fuerte sobre el recurso de la gente. ¿Cómo se crea el dinero? Les voy a contar un poquitico y brevemente cómo funciona este tema del dinero para que aterricemos un poquitico el tema. Existen dos tipos de moneda en el mundo. Existen dos tipos de monedas. O dos tipos de dinero, el dinero físico y el dinero virtual. El dinero físico y el dinero virtual. ¿Qué es el dinero físico? El dinero físico son los billetes y monedas, son papeles y metales, eso es el dinero físico. Aproximadamente en Colombia en este momento hay 36 billones de pesos en dinero físico, pero en dinero virtual hay casi 500 billones de pesos en este momento en dinero virtual. Entonces uno se da cuenta de cómo el dinero virtual está creciendo a unos pasos agigantados por encima del dinero físico. ¿Quién crea el dinero físico? El Banco de la República. ¿Por qué lo crea? Porque el Banco de la República emite dinero y lo inyecta en la economía fundamentalmente. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través del sistema financiero. Ellos crearon algo que se llama encaje bancario. Todos los bancos tienen que tener un respaldo en billetes y monedas para las operaciones de crédito que están haciendo, para esas operaciones de crédito. Entonces, los bancos tienen que encajar y para poder encajarse todos los días tienen que ir al Banco de la República a comprar dinero, dinero físico. Tienen que ir a comprar dinero.
Entonces, el Banco de la República hace algo que se llama una subasta holandesa. Se los dejo allí para los que quieran investigar un poquitico más qué es una subasta holandesa. Eh, Eso se hace normal, ¿no? Como si estuvieran subastando algo de verdad. Los bancos, los 25 bancos del país, lo que hacen es con sobre cerrado, decir yo necesito tantos miles de millones de pesos para este día y le ofrezco tanta tasa de interés, señores Banco de la República. El otro dice lo mismo y así sucesivamente todos los bancos, dependiendo del encaje que necesiten, su encaje bancario, pues así le ofrecen dinero al Banco de la República para poder comprarlo. El Banco de la República le vende el dinero a aquellos que le están ofreciendo una mayor tasa de interés. Pero resulta de que todos los bancos se quieren encajar. Entonces, si por ejemplo hay una entidad financiera que no alcanzó a comprar porque ofreció muy barato, le toca comprarle dinero a aquellos que compraron dinero barato. Y adivinen si van a comprar barato o caro. Pues van a comprar caro, lógicamente. Entonces, cuando una entidad financiera compra dinero barato, pues normalmente puede trasladar la tasa de interés un poquitico más bajita a sus clientes. Mientras que hay entidades financieras que compran dinero caro, pues eso es lo que hace que estos bancos presten a una tasa de interés más alta. Ahí está el tema. O sea, no es que las entidades financieras cobran porque sí una tasa de interés. Normalmente lo hacen fundamentalmente es por cuánto les costó comprar plata, cuánto les costó el encaje realmente. Porque ellos no necesitan de ese encaje para funcionar. Ellos no necesitan de ese encaje para poder operar todos los días. Ellos no necesitan eso para pagar nómina ni nada de eso. No lo necesitan. Necesitan únicamente para hacer encaje. Entonces, si ellos compran dinero barato, pues trasladan esos temas hacia los consumidores financieros, hacia los que son sujetos de crédito. Y el Banco de la República, entonces, con ese ejercicio, imprime dinero y le mete dinero a la economía a través de los encajes para el sector financiero. Y los bancos crean dinero virtual a través de créditos, porque el principal y el único creador de dinero que existe hoy en día es el sector financiero. El sector financiero crea dinero, bueno, haciéndonos a un lado con el tema de criptomonedas, lógicamente, que eso es otro tema. Pero si nosotros vemos el dinero virtual, pues el dinero virtual es el que crea el banco. ¿A través de qué? A través de los créditos. Y eso va creciendo dinero sin existir realmente. El dinero virtual realmente no existe, no está en ninguna parte. Son unos números. Por ejemplo, cuando a usted le consignan su nómina, a usted no le están pasando billetes y monedas, a usted le están pasando unos números a su cuenta. Cuando usted paga el mercado en el almacén de cadena y usted paga con su tarjeta de débito, usted no está entregando dinero, usted está cogiendo esos números y los está pasando de su cuenta a la cuenta de la entidad a la cual usted le está comprando. Y así sucesivamente, es decir, hoy transamos demasiado con dinero virtual. Entonces, tenemos por un lado dinero físico, dinero virtual. Lo crea el Banco de la República, lo crean las entidades financieras. Esto ya les voy a decir para qué les cuento todo esto. Los billetes son papel y las monedas son metales. Y el dinero en los bancos son solamente números. Así que, miren, nos levantamos todos los días para papel, para metal y para números. Todos los días. ¿Y todo esto para qué? ¿Todo esto por qué? ¿Por qué ese pedazo de papel genera inflación en una economía? Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué un pedazo de papel genera inflación? Simplemente porque ese pedazo de papel tiene una capacidad de intercambio. Porque con ese papel usted puede adquirir bienes y servicios. Y si ese papel le sirve para adquirir ciertos bienes y servicios, quiere decir de que ese papel tiene un poder. Y ese poder le permite adquirir a usted. Pero ese papel está sujeto a las dinámicas de mercado y a las grandes dinámicas de mercado. No es cierto al 100% que la oferta y demanda de productos y servicios hace que haya inflación. No, el principal agente de inflación de un país es el mismo Estado. El mismo Estado, porque el Estado, ustedes bien lo saben, no produce absolutamente nada. El Estado no genera absolutamente nada. No hacen un lápiz, no hacen un borrador, no hacen un cuaderno, no hacen nada de ese tipo de cosas productivas que sean tangibles como tal.
pero sí demandan recursos económicos para poder pagar todas esas grandes nóminas. Entonces, el principal agente inflacionario de un país es el mismo Estado. Mientras más grande sea el Estado, pues muchísimo más va a demandar de recursos económicos para poder sostenerse. Y eso empuja, lógicamente, el tema de la inflación, por supuesto. Imprimir billetes genera inflación, claro. Hay una pregunta muy clara que algunas personas podrían decir, ¿no? ¿Por qué no acabar con la pobreza del mundo entregando dinero a todos para que aquellos que no tengan cómo vivir lo hagan? Eso podría ser un gesto muy noble, ¿no? ¿Por qué? Es que es muy fácil. Mire, si la gente no tiene plata, pues se impriman billetes que a ustedes no les cuesta absolutamente nada producir billetes y entreguenle plata a la gente para que tengan cómo comprar y vender. Pero eso no es así tan sencillo, ¿no? Eso no es así, porque entonces eso sería desbaratar completamente la economía. Aunque vuelvo y les digo, el mismo Banco de la República se encarga de cierta forma de desbaratar la economía. Uno, a través de la subida de tasas de interés y dos, a través de la inyección que le hace todos los días de dinero a la economía. Y ya les voy a decir por qué eso es tan complejo. ¿Cuál es el valor de las cosas? Por ejemplo, una botella de agua. ¿Cuánto vale una botella de agua? ¿Cuánto vale? ¿O cuánto cuesta? Hablemos primero de costo. ¿Cuánto cuesta una botella de agua? Normalmente en este momento una botella de agua está en cuánto, en 2.000, 2.500 más o menos, 2.000 o 2.500, una botellita. Pues 2.000 pesos podríamos decir, Wilson. De 300 centímetros, sí, o de 500. De 500. De 500 centímetros cúbicos. Date cuenta, Anderson, que es más cara el agua en botella que la gasolina, ¿no? Sí, es cierto. Usted compra agua en botella, está comprando algo que es muchísimo más caro que la misma gasolina, sino que usted no lo estima así, pero lógicamente lo es. Entonces, 2.000 pesos cuesta una botella de agua. A ver, eso cuesta en una tienda en la ciudad, pero ¿cuánto cuesta esa misma botella de agua? Cuesta en un aeropuerto. O sea, ya estamos hablando seguramente del doble o un poco más. ¿Cuánto cuesta esa botella de agua puesta en la playa de Guana Private Island? ¿Cuánto cuesta esa botella? Le quiero decir que esta isla, esta playa privada está en las Filipinas y es la playa más costosa del mundo. Solamente pueden llegar 48 huéspedes allá. Y créanme que es la más, ni siquiera el Principado de Mónaco es tan costoso como este lugar. Entonces, vale muchísimo más. ¿Y pero cuánto vale esa botella de agua en el desierto? O sea que estamos diciendo que dependiendo de dónde están las cosas, ese es el valor que se le da, no el costo, porque costo es una cosa y valor es otra. Entonces, usted paga dependiendo de qué necesidad le satisface a usted un producto, pero dependiendo de ese tipo de productos, así son los valores que usted le va a tocar pagar en un momento determinado. Entonces, las cosas valen dependiendo de. Así que no es raro saber de que hay productos que usted puede comprar muy baratos, pero hay productos que usted puede comprar muy costosos. Esto es como un programa, no sé si ustedes lo han visto, ¿no? La economía funciona como esto, más o menos. Como hay un programa que se llama ¿Quién da más? De un canal de History Channel. Yo normalmente lo veo porque a esa hora pues lo transmiten, tengo un tiempito libre, entonces me gusta pues como ver ese tema. ¿Quién da más? Es gente que empieza a ofrecer dinero por unos locales que hay abandonados de trasteos y acarreos de gente que dejó guardadas Mercancía. cosas. Uh-huh. ¿Perdón? Sí, de mercancía y todo. Uh-huh. Ajá, ¿también lo ves? Sí. Sí, de vez en cuando. Okay. Entonces ellos ofrecen, hay una puja por quién da más y quién da más y quién da más. Normalmente así funciona también el mercado. ¿Cuánto vale un celular? Un celular vale dependiendo de cuánto el consumidor está dispuesto a dar por él, por supuesto. ¿Cuánto está dispuesto a dar un consumidor por el producto? Entonces, la inflación también se ve reflejada por esa capacidad adquisitiva que tiene la gente. Si la gente tiene mucho dinero para poder comprar ciertas cosas, esas cosas van a subir de precio, por supuesto. Si usted, por ejemplo, tiene una gaseosa
que le cuesta 100 pesos y solamente hay 100 gaseosas en el país, pues usted dice, bueno, una opción es poder, para comprar más necesito más plata. Entonces, como hay 100 gaseosas en ese país y resulta que el banco mete otros 100 pesos, o sea que ya hay 200 pesos, pero si hay 200 pesos para comprar 100 gaseosas, la misma gaseosa estará costando 100 pesos o sube a 200. Lógicamente sube a 200. Entonces, imprimir más dinero significa elevar, lógicamente, la inflación. Entonces, eso es simplemente consecuencia. Entonces, a veces ese ejercicio de quién da más y todo ese tipo de cosas no es un ejercicio que sea como muy benéfico para la economía de los países. Hay algunas empresas, por ejemplo, que deciden no producir más. Dicen, yo no necesito producir más porque las unidades que yo vendo, con eso es suficiente. Por ejemplo, ¿usted cree que la planta en la que producen los Ferrari no sería capaz de pronto de producir muchos más Ferraris? ¿No será? Por supuesto. ¿No será que ellos no tienen la oportunidad de pronto de abrir más plantas para producir autos y así llenar la economía de Ferraris? Sí, claro. Pero resulta que Ferrari dice, no, es que este producto es exclusivo y es únicamente para estas personas y solamente para 900 personas en el año, no es para más gente. Entonces tienen un mercado absolutamente exclusivo donde ellos dicen, mire, yo puedo aumentar el precio del Ferrari, yo lo puedo aumentar y voy a seguirlo vendiendo. O sea, no tienen ningún problema. Su objetivo no es producir más, su objetivo es el precio y la exclusividad. Ahora, la otra cara de la moneda es producir más, que las compañías produzcan más para poder así tener muchos más recursos, pero si hay muchísima más producción, pues lógicamente los precios bajan. Recuerden el efecto oferta y demanda de las cosas. Cuando hay mucha cosecha, los precios bajan. Cuando hay escasez, los precios suben. Eso simplemente también es un ejercicio de inflación. Entonces, cuando hay demasiada dinero circulante, los precios van hacia arriba y eso hace de que haya una reducción en el poder de compra de la gente. ¿La inflación castiga el ingreso? Por supuesto, claro que la inflación castiga el ingreso. Es un impuesto oculto, como yo les decía ahorita, es un impuesto oculto. Es un impuesto que quien se lo lleva normalmente recae sobre los gobiernos, normalmente recae sobre los gobiernos. No se ve, la gente no se da cuenta, la gente no lo controla. Y como la gente no lo ve y no lo controla, pues no le presta la suficiente atención. Pero ahora lo vamos a ver numéricamente, a ver cómo me afecta a mí la inflación y cómo me va a afectar ahorita. Por ejemplo, en este momento nos está afectando en un 4.44%, que podría ser poco. Es poco si estamos viendo cifras pequeñas. Es mucho cuando empezamos a ver cifras grandes. Cuando vemos cifras grandes estamos diciendo, venga, pero es que de entrada estoy perdiendo el 4%. Créanme que cuando uno se mete en un tema de inversiones y uno arranca con una pérdida del 4 o el 5% de entrada, pues uno dice, wow, ¿cuánto necesito para recuperarme? Yo le decía a ustedes en una reunión anterior, en una charla anterior, que si yo tengo, por ejemplo, $4, y yo tengo una pérdida del 50%, pues me quedo solo con $2. Para poder recuperar los 4, yo no necesito ganarme el 50%, porque si gano el 50% tendría 3. Necesito ganar el 100% ahora para volver a tener los 4. O sea que siempre tenemos que estar pendientes de qué es lo que está sucediendo. O sea que usted, si va a hacer un ejercicio, por ejemplo, de inversión, lo primero que hay que salvar siempre es la inflación. Siempre es la inflación. ¿En cuánto está la inflación? Porque le tengo que ganar obligatoriamente a la inflación. Obligatoriamente. Y si yo no soy capaz de ganarle a la inflación, pues voy a estar perdiendo dinero todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, hoy en día, si usted no está generando algún tipo de inversión que le permita recuperar ese 4.44% a septiembre de inflación, pues usted está perdiendo plata y no está haciendo posiblemente absolutamente nada para recuperarla. Por eso lo que uno hace es diversifique el ingreso, monte diferentes fuentes que le permitan a usted blindarse de elementos como este. Eso cuando me presenté les dije, yo vivo de esto y de esto.
porque yo me blindo también, porque yo busco la oportunidad de ganarle a la inflación, porque la inflación llega sí o sí. Y eso es pérdida de tu capacidad adquisitiva, eso es pérdida de dinero, es como si te pagaran menos plata todo el tiempo. Así de simple, todos los meses es como si recibieras menos dinero. ¿Cómo se frena la inflación en un país? Normalmente con tres elementos. Todo esto se lo estoy contando porque ahorita viene pues como vengo a contarles ahora sí como el plato fuerte. ¿Cómo se frena? A través de tres grandes estrategias. Uno, una estabilización de precios. También hay organismos que están en poder del Estado, del gobierno, que se encargan de estabilizar precios y de no permitir de que haya una especulación con los precios. Entonces está la Superintendencia de Industria y Comercio, está también la Superintendencia Financiera para el tema de créditos. Es decir, estas super se encargan de hacer un tema de registro y control de precios para que la inflación no se suba. Otro, a través de las tasas de interés, el Banco de la República sube tasas de interés. ¿Y para qué sube tasas de interés? Para que haya menos dinero circulante. ¿Eso qué significa? Que si el Banco de la República le sube a los bancos, pues los bancos le suben a usted, las entidades financieras le suben a usted. Y si le suben a usted, pues usted no se va a endeudar porque está comprando plata demasiado costosa. Entonces usted dice, no puedo meterme en ese crédito, las cuotas me van a quedar altísimas, la tasa de interés está muy alta, así que yo no me voy a meter en ese crédito. Eso hace de que haya menos dinero circulante, eso hace de que la gente se endeude menos y que por tal razón no haya tanto dinero que especule los precios y que haga que los precios echen para arriba. Y lo otro es no imprimir, que el Banco de la República no imprima tanta plata, porque si el Banco de la República empieza a emitir muchísimo dinero, pues eso hace de que haya mucho más dinero circulante y ese dinero circulante hace de que los precios también suban y allí está la inflación metida en todo este tipo de ejercicios. Por eso, también un agente inflacionario es, por ejemplo, los giros internacionales, porque esto es plata que no estaba en la economía, pero que llega del exterior. Entonces, eso hace de que también se aumente el circulante. Por eso, la administración de impuestos le pone a pagar a usted impuestos para que no reciba todo lo que iba a recibir, sino que reciba menos. Entonces, para que entre menos plata a la economía. Entonces, son esos tres elementos que están allí metidos que son importantes de identificar también. Ahorro. Por ejemplo, ahorrar en el colchón. Hace 5 años dejé en el colchón, pues, esto no es cierto, no es que lo haya dejado yo, es un ejercicio. Hace 5 años dejé en el colchón 1 millón de pesos. En este momento tengo el mismo millón de pesos. Exactamente. O sea, no es que se haya dañado algún billete, no están el millón de pesos exactos desde hace 5 años. Están todos allí, todos los billetes de 20 allí están. Pero yo hace 5 años podía comprar con ese millón de pesos ciertas cantidades de cosas y hoy ya no. Con exactamente el millón de pesos ya no lo puedo comprar. ¿Por qué? Porque la inflación hace de que ese millón le alcance para menos cosas. Ese es el efecto inflacionario. Miren, por ejemplo, cómo va corrida la inflación desde el año 2016, para hablar de los últimos años. ¿Cómo va corrida la inflación? En el año 2016, el 5.75% fue el dato de la inflación para el año 2016. Para el 2017, el 4.09, 2018, 3.18, 2019, 3.80, 2020, la cifra histórica de 1.61 y ahorita vamos hacia arriba con una cifra de 4.44%. Se estima que terminando el año vamos a estar por encima del 5%. Y de pronto un poco más en inflación. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted tiene hoy en día 100 pesos, arrancó con esos 100 pesos en enero, ahorita usted tiene los mismos 100 pesos, pero es como si tuviera 95. La inflación se le comió la plata y usted ni siquiera se dio cuenta de qué pasó con la plata. Usted ni siquiera habla, pero ¿a qué hora se me perdieron 5? No se le han perdido, la inflación se los llevó. La inflación se le llevó la plata a usted. Entonces, imagínense si usted no protege sus recursos económicos frente a un agente como estos que hace que usted pierda plata. Mire, por ejemplo, si usted arrancó en el año 2016 guardando
como les digo, 1 millón de pesos en enero de 2016, pues a diciembre usted ya no tenía 1 millón de pesos, o tenía el millón, pero lo correspondiente a 942.500 pesos a cierre de 2016. Arrancando 2016, usted tenía 2017 usted tenía ese dinero, pero terminando 2017, usted ya tiene 903.000 pesos. Con eso cierras 2017 y arrancas 18. Cerrando 2018, ya no tienes los 903, o los tienes, pero solo puedes comprar como si tuvieras realmente, o como si pudieras comprar hasta 875.000, y así sucesivamente. Es más, ese millón de pesos a hoy, a septiembre, al mes pasado, es como si usted tuviera realmente 791.000 pesos. Es decir, si usted guarda la plata en el colchón o la pone en algunos lugares donde no le produce dinero, mire lo que está pasando con su dinero. Mire lo que pasa con la plata. Mire lo que está sucediendo. Entonces, si usted no le presta atención a este tipo de cosas, pues está perdiendo muchísima plata seguramente sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque no hay alguien allí metiéndole la mano al bolsillo sacándole billetes. Pero sí hay un tema de precios de que usted de a poquito se va dando cuenta de que ya no puede comprar con lo mismo. Entonces, he perdido un total de 208.389 pesos. Es decir, que he perdido el 20.83% de la capacidad adquisitiva en este tiempo. He perdido la capacidad adquisitiva en este tiempo por ese valor. ¿Usted cómo lo calcula? Es muy sencillo. ¿Usted cómo calcula esto? Usted dice, mire, el valor final sobre el valor inicial menos el valor inicial sobre el valor inicial. Entonces usted dice, ¿cómo me doy cuenta de ese 20.83? Valor final, ¿cuánto nos dio? 791.611. Ese es el valor final. ¿Cuál es el valor inicial? 1 millón de pesos. Sobre 1 millón de pesos. Si usted hace esta ecuación, a usted esto le va a dar el 20.83% de lo que usted perdió de capacidad adquisitiva en estos periodos por no saber qué hacer con su dinero, por no saber dónde colocar su dinero. Entonces, esta es la pérdida acumulada que usted tiene a la fecha. Si usted no hace algo con su dinero, va a seguir perdiendo, va a seguir perdiendo, va a seguir perdiendo, va a seguir perdiendo, porque la inflación le va devorando sus recursos. Entonces, por eso les digo que esto es un impuesto oculto. Esto es un impuesto que no debería existir. Si usted me pregunta a mí, ¿debería existir la inflación? Yo le digo, no, no debería existir, lógicamente. Pero desafortunadamente es consecuencia de muchísimos movimientos, tanto internos como externos de la economía. Entonces, es la forma como usted puede calcular y decir, venga, ¿qué tanto me ha golpeado mi dinero que tengo aquí metido en esta opción, en un marranito que llevo con ese marranito 3 años? Pues mire que ese marranito no le está ayudando muchísimo. Usted creía que la estaba haciendo muy buena, pero ahorita que el marranito no lo está haciendo tan bueno, porque es que el marranito no le está pagando un solo peso de intereses. Entonces usted debería de parta ese marranito más bien y llévelo a una cuenta. En Comercial tenemos muy buenas alternativas las que le podemos ayudar para que usted pueda llevar sus recursos económicos y empezar a blindarse de la inflación. Valga la cuñita. Muchas Entonces, gracias, Wilson, por la cuñita. ¿hay preguntas hasta ahora? No, todo está bien. No, pues hasta el momento vamos bien, Wilson. En estos momentos incluso tenemos también un asociado que nos pregunta, pues nos hace una aclaración. Nos dice acerca de los CDATs en Comedal, ¿cierto? Entonces también es una muy buena, digamos, herramienta para poder blindarse en cuanto a los recursos, ¿cierto? Hasta el momento no tenemos más inquietudes y pues le recordamos a nuestros asociados dejarnos en el correo electrónico, dejarnos, perdón, en el espacio del chat el correo electrónico para enviarles la información. Muy bien, muchas gracias, Wilson. Podemos continuar. Vale, perfecto, muy bien. ¿Qué cosa? No tienen preguntas, no les va surgiendo o está cayendo en temas. Pero bueno, muy bien.
Si van teniendo preguntas, me van diciendo. Por Entonces, de esta supuesto. forma, como nosotros calculamos entonces qué tanto me está golpeando, por eso ahorrar en el embarramiento a veces no es tan buena estrategia. ¿Por qué? Porque me va golpeando la inflación y yo estoy perdiendo plata. O sea, estoy perdiendo plata creyendo que estoy haciendo la buena, seguramente no la estoy haciendo tan buena porque estoy perdiendo dinero sin darme cuenta. Ok, después la inflación. Después la inflación, un aumento sostenido y generalizado de los precios en una determinada economía. Es decir, es la evolución de los precios, es la evolución. Lo que yo antes podía pagar o comprar con 10 pesos, ya hoy en día no puedo comprar nada con esos 10 pesos. Imagínense, en 1970 usted podía comprar con 10 pesos cantidades de cosas, o con 10 dólares, pongamos 10 dólares. Ahorita, con esos 10 dólares, usted la alcanzará para un agua y un pan, seguramente. Pero hace unos años atrás usted podría comprar cantidades de cosas. Yo me acuerdo cuando yo recién arranqué a manejar el dinero que recibía monedas de, creo que de 50 centavos, de 50 centavos, alcanzaba para comprar varias cosas, esos 50 centavos. Hoy en día, pues ustedes ya saben, los centavos ya ni siquiera hablamos de centavos. ¿Qué es entonces la inflación? Es la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Y sobre esto es necesario el hacer el énfasis y decirles, miren, si ustedes no están haciendo una inversión con sus recursos económicos, están perdiendo dinero todos los días están perdiendo dinero. Tres conceptos importantes que quiero que usted diferencie muy bien. Uno, una tasa nominal, las tasas nominales. Las tasas nominales son las tasas aparentes. ¿Sabe por qué se le llama tasa aparente? Porque no se le ha todavía descontado la inflación. No se le ha descontado. Entonces son tasas simplemente de referencia que cuando usted ya las somete a un tema de inflación, ahora sí ya podría decir que eso es una tasa real. Las tasas reales son aquellas en las cuales ya se les ha descontado la inflación. Y ahorita vamos a ver con detenimiento esto qué significa y por qué es tan importante. La tasa de inflación es acumulativa, porque mes a mes va subiendo, mes a mes va subiendo, mes a mes va subiendo. Entonces es acumulativa como tal. Las tasas, entonces, reales es cuando ya desconté la inflación. Entonces, esto podría ser malo por un lado y malo por el otro. Escúchenme muy bien. Malo por un lado y malo por el otro. Es decir, con la inflación todo mundo pierde. Con la inflación no hay quien gane. Ahora usted me dirá, Wilson, no existe realmente ningún tipo de oportunidad que uno tenga de ganar cuando hay alta inflación. Sí, por ejemplo, hay algunos, ¿no? Por ejemplo, hoy en día las tasas de interés tienden a ser, para muchísimas entidades a nivel del mundo, tienden a ser. Entonces, cuando a usted le prestan plata a cero interés, allí vale la pena endeudarse. Vale la pena. Es más, eso es dinero gratis porque usted está recibiendo plata que no le cuesta absolutamente nada. Absolutamente nada. Entonces usted al menos sí paga inflación, pero no está pagando intereses. Entonces, allí de pronto la inflación no me golpea tanto porque usted no tiene tasas de interés. Por ejemplo, cuando usted hace esas famosas cadenas de ahorro, o que, como le llaman en Medellín, las natilleras. Cuando usted, por ejemplo, a través del tiempo, aquí están los cupos que se van entregando y todo el cuento, suponga que esto es al mes 12, este es el mes 1. Entonces, quien recibe la plata aquí, lo que recibió fue un préstamo. Y quien recibe la plata aquí, lo que recibió fue un ahorro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el mejor momento para poder recibir la plata en una natillera? Pues lógicamente al principio. ¿Sabe por qué? Porque usted está recibiendo un préstamo a tasa cero. Si usted lo está dejando para el final, usted ahorró a tasa cero. Entonces es para que lo tenga en cuenta. Yo prefiero tener un préstamo a cero tasa que ahorrar a cero tasa. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabe que cuando vaya a meterse a un tema de ahorros así de cadena y todo ese tipo de cosas, pide al principio. Pues pide al principio porque eso es un préstamo que le van a dar a usted a cero interés. Para que lo tenga muy en cuenta entonces. Tasa entonces nominal, tasa de inflación y tasa real. Ahorita les voy a poner un ejercicio clarísimo de esto cómo funciona.
Miren esto, la deuda y la inflación. La deuda. ¿Cómo se afecta la deuda en un proceso inflacionario de un país? Miren esto. Este es tiempo, este es el eje de las X, este es el eje de las Y, donde está la plata. Miren esto. Usted hace un crédito que termina aquí. Hace un crédito. Este es el valor inicial del crédito. Pero resulta de que la inflación hace de que usted deba más plata, porque aquí está la inflación. Entonces, usted piensa que solamente debe el capital más los intereses que le va a cobrar a usted la entidad a la cual usted le hizo créditos. Pero usted no se ha dado cuenta de que la inflación también se suma. Entonces, usted va a tener este valor como un total, y usted va a ver de que no solamente está pagando los intereses de la entidad, sino que también le están pagando los intereses o de aquel impuesto oculto que se llama inflación. Entonces, cuando usted adquiere un crédito, usted está asumiendo dos tipos de tasa, la tasa de inflación y la tasa de interés como tal. Entonces, si usted hoy en día está endeudado o endeudada y no tiene en este momento oportunidad de tener ingresos adicionales o de inversiones, es bastante complejo. Yo hasta les recomiendo, mire, haga una reestructuración, una recomposición a veces de deudas o algo así, pero sí es importante que usted sepa de que es necesario de que usted se blinde frente a la inflación. Es muy necesario porque la inflación aquí le pega, por supuesto. Entonces, cuando usted se endeuda, ahí le pega la inflación. Cuando usted ahorra, pues la inflación hace de que la tasa de ahorro que usted recibe sea disminuida por la inflación que se está generando. Entonces, miren cómo la inflación lo golpea por toda parte. Y otra cosa adicional, la inflación hace de que usted compre menos cosas. Entonces, por todo lado, la inflación lo va a golpear o le va a golpear. Así que préstenle mucha atención a este tipo de cosas. Entonces, aquí la inflación es un recálculo simplemente de aquellos valores de más que usted debe de pagar o lo que le cuesta a usted el dinero realmente. Entonces, con inflación, mi dinero vale menos y las deudas son más caras. Imagínense pues este tema. Con inflación, mi dinero vale menos. Lo que yo tengo es que la inflación castiga el ahorro, castiga a la gente que tiene recursos, castiga el disponible. Si usted, por ejemplo, tiene refugiado su dinero en activos, pues usted ahí tiene blindado ese tema de la inflación. Eso se lo voy a hablar ahorita. Voy a decirle cómo me blindo de la inflación, cómo me protejo de la inflación. Ahorita les voy a dar las estrategias para que usted lo pueda hacer. Pero usted en este momento, su disponible, su dinero en el bolsillo, tiene un enemigo que se llama inflación. Pueda que usted no se lo esté gastando, pueda que usted tenga la plática ahí guardadita, pero allí puesta en el bolsillo está generando una disminución del dinero todos los días, todo el tiempo. Usted no se da cuenta, pero ahí está. Entonces, mi dinero vale menos y las deudas salen muchísimo más costosas. Por inflación, hay una subida en precios y hay una caída de capacidad de compra. Así de simple. Entonces, lo primero que yo vuelvo y les recomiendo es blindémonos frente a la inflación. ¿A través de qué? A través normalmente de patrimonios. Los patrimonios hacen de que la gente se blinde de inflación. Se los decía en una charla pasada también. La gente que tiene dinero, la gente de dinero en el mundo, no tiene el dinero en las entidades financieras. La gente que tiene el dinero puesto en alternativas que le permiten generar ingresos y que esos ingresos, producto de esas inversiones, son capaces de soportar el efecto de la inflación. Yo, por ejemplo, les digo, miren, el negocio del real estate siempre se lo recomiendo. En el mundo, el 80% de los grandes millonarios del mundo normalmente han arrancado con negocios de propiedad raíz. El 80% de los grandes millonarios del mundo arrancaron con temas de propiedad raíz. Luego, la propiedad raíz genera un apetito impresionante y si usted tiene oportunidades de invertir en propiedad raíz, seguramente usted está blindándose de inflación y va a tener seguramente unas mejores oportunidades de renta. Entonces, otros temas son inversiones en renta variable.
ahorita les voy a contar un poquitico, pero siempre la inflación reduce tu capacidad de compra. Entonces, no tengas dinero en efectivo, no tengas dinero en efectivo. Tenlo guardado siempre en una alternativa que te permita blindarte al menos de inflación, como mínimo. Aquí va un ejercicio que esto es larguísimo, esto lo preparé para ustedes, que casi me saco un ojo haciéndolo, pero quiero que lo tengan de todos modos. Quiero que lo tengan. Una cosa es el IPC y otra cosa es la inflación. Fíjense, todo lo que me costó, no crean que hacer eso es fácil. Una cosa es IPC y otra cosa es inflación. Son dos cosas. Una tiene Perdón, que ver. perdón, Sí, Wilson, antes de que entremos de lleno con el ejercicio, ¿sí? sí, sí, señor. Me gustaría socializarte una inquietud por parte del doctor Fanor, ¿sí? Sí, sí. Si 1 millón de pesos se pone en un CDAT, digamos que en un CDAT en la cooperativa, y no debajo del colchón, me blindo un poco y no saco los intereses generados, sino que se reinvierten. Claro, por supuesto. Si hay, doctor, una tasa de interés, pues esa tasa de interés le permite a usted, lógicamente, blindarse del efecto inflacionario. Claro que sí. A veces son iguales. Ahorita le voy a decir, doctor, cómo usted se da cuenta si le está ganando a la inflación o no le está ganando a la inflación. Ahorita le voy a poner con numeritos. Cuando usted le gana o cuando la inflación definitivamente le está ganando a usted. Pero un CDT, por supuesto, de que le permite el tener ese tipo de cosas es más. Doctor Juan, yo les recomiendo una cosa a nivel personal. Eh, Normalmente la renta fija, un CDT, es un título de renta fija que no está supeditado a movimientos de mercado, porque usted es un tema de un contrato que usted hizo con la entidad y la entidad le dijo, lo va a pagar tanto. Ese contrato no está supeditado a movimientos que tengan que ver con el mercado. Hoy en día, todos los que, por ejemplo, han hecho inversiones se dieron cuenta que en el mes de septiembre el tema estuvo crítico. Septiembre es conocido en inversiones como el septiembre negro. En septiembre casi que todas las inversiones, doctor Fanor, dieron pérdidas a nivel global, ni siquiera a nivel nacional, sino a nivel global. Y una de las formas como la gente protegió su dinero fue teniendo renta fija, es decir, teniendo CDTs, lo que uno dice que no le genera tanto, pero lo protege. Entonces, mire cómo sí le puede ayudar, por supuesto. Y este es el momento en que muchas personas están buscando refugio allí. Y si usted coge los rendimientos y vuelve y lo reinvierte, a eso se le llama interés compuesto, doctor. Usted está colocando los intereses, los está volviendo capital y usted está ganando intereses sobre intereses, y a eso se le llama capitalización a través de interés compuesto. O sea que usted está haciendo las cosas como deben ser, doctor Farmer. Muy bien, Wilson, muchas gracias. No tenemos más inquietudes por el momento. Vale, muchas gracias. Entonces, supongamos el IPC es simplemente el incremento en precios de algunos bienes y servicios de una economía, de algunos, no de todos, de algunos bienes y servicios de una economía. Miremos, por ejemplo, miremos este ejercicio, 3 ítems: alimentación, transporte, vestuario. Comparemos los últimos 3 años, 2018, 19 y 20. Entonces, supongamos que en el 2018 se gastaron 10 pesos, en 2019 12 y 2020 14, que el porcentaje, alimentación se fue el 50% de todo lo que se movió la economía en el rubro de alimentación en los últimos 3 años. Para transporte 5, 6 y 8, para vestuario 8, 10, 13. Entonces, para transporte, el movimiento en los últimos 3 años fue el 30% de todo lo que se movió la economía, en vestuario fue el 20% de todo lo que se movió la economía en materia de gastos. Si nosotros vamos a decir, venga, tomemos como base el año 2018, como base el año 2018. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, de que el IPC en alimentación es la comparación que yo tengo de ese año con el mismo año, porque puedo tomarlo como base, 2018 con 2018. Es decir, a mí ese porcentaje, ese IPC en alimentación es igual a 1, es igual a 1. Y yo lo puedo hacer lo mismo para transporte y lo mismo para vestuario. O sea, me va a dar 1 para transporte y 1 para vestuario. Si yo cojo, por ejemplo, y yo digo mi IPC de el año 2018, 19, el año 2018, perdón, en alimentación, transporte y vestuario, comparado con los porcentajes o distribución en el gasto,
¿Cuánto me da? Esto nos da 100. Usted coge 1 por 50, más 1 por 30%, más 1 por 20%, eso le da 100. Si usted va a identificar para 2019, si usted ya tiene una base que es 2018, ahora va usted a mirar en el 2019, pues usted dice IPC 2019 sobre IPC de 2018, es decir, 12 menos 10, eso le da 1.2. Lo mismo hace para transporte y lo mismo hace para vestuario. El otro le da 1.2 y el otro 1.25. Entonces usted lo que dice es, mi IPC de todo el año 2019 está calculado así. El IPC de alimento por el porcentaje de gasto, el IPC de transporte por el porcentaje de gasto, el IPC de vestuario por el porcentaje de gasto. Esto es 1.2 por 50, 1.2 por el 30 y 1.25 por el 20. Esto le da 125. Es decir, que el incremento que se hizo del IPC para el año 2019 fue de 145. Si usted quiere calcular la inflación, ahora sí podemos calcular la inflación teniendo en cuenta el año 2019. Entonces usted lo compara frente a 2018. Y usted dice, mire, mi inflación 2019 es la que tengo ahorita en 2019 menos la que tenía en 2018, dividido la que tenía en 2018. Entonces, una formulita sencillita, incremental, que quiero que ustedes lo tengan en cuenta. Siempre coja el valor 2 menos el valor 1 sobre valor 1. Esto en finanzas es 2 menos 1 dividido 1, para que usted no se enrede y usted pueda tener claro cómo funciona esto. Entonces usted hace la operación 2 menos 1 dividido 1 y usted se da cuenta que la inflación del año 2019 frente a la 2018, teniendo en cuenta estos tres rubros, fue el 45%. Usted puede hacerlo para el año 2010, para el año 2020, por supuesto. En el 2020, si usted hace exactamente el ejercicio como esto está allí, creo que eso le da 153 punto y pico, que si usted lo compara ya con 2019, le da el 7,5, creo, de crecimiento de inflación. Entonces, usted ya puede decir, ya sé cómo calcular el IPC y ya sé cómo calcular la inflación, ya sé cómo hacerlo. Entonces, esto para que usted identifique que el IPC se hace sobre algunos productos o bienes y servicios de una economía, mientras la inflación se hace sobre todos los bienes y servicios de la economía. Y es en general de todo. Ahí sí ya se tiene en cuenta todo. Por eso uno dice, venga, deme el dato de inflación, no tanto IPC, porque IPC me resume unos cuantos, mientras inflación tengo todo, absolutamente todo. Entonces, con semejante ejercicio, ya entro a decirles cómo ganarle a la inflación, cómo ganarle, cómo le gano definitivamente a la inflación. Y esto no es una tarea fácil. Quiero que sepan que esto no es una tarea fácil, es una tarea sencilla, no es una tarea sencilla, es una tarea en la que hay que pensarse muchísimo. Entonces, miren por ejemplo esto, una línea de tiempo. Ustedes tienen aquí un capital inicial y un capital final. ¿Tenemos preguntas, Anderson? No, vamos bien. Tengo una pregunta, Wilson, por parte Sí. de la doctora Rubiela, Sí. y la pregunta es, si el préstamo lo tengo con cuota y plazo fijo, ¿también me afecta el aumento de la inflación? Claro, doctora, por supuesto. No es que a usted le vayan a cobrar más, es que usted el dinero que tiene le va a alcanzar para menos cosas, doctora. Por supuesto, claro que le va a afectar, porque esos 10 millones o 20 que usted recibe en el mes, un ejemplo, pues la inflación está casi al 5, pues si son 10 millones, pues usted tendría 950,000. La inflación le va a pegar de todos modos en el bolsillo, doctora. Si son 20 millones, ya es 1,000,000 de pesos. Entonces, de todos modos, le va a golpear la inflación, doctora. Claro que sí. No es que la entidad le vaya a subir a usted el precio, sino que usted tiene menos capacidad de ese ingreso que usted tiene. Entonces, por donde sea, doctora, le va a pegar. Por donde sea, doctora. Entonces, lo que uno hace normalmente es, sí, yo me meto en una operación de crédito, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago para al menos no perder mi capacidad adquisitiva en el año? Por eso es importantísimo, doctora, que usted invierta dinero o que usted lo ahorre en un producto financiero que le permita al menos
blindarse de la inflación, doctora. Es obligatorio hacerlo. Entonces yo le digo, mire, si hoy en día usted no estaba pensando en invertir, le digo, es el momento de hacerlo. Es el momento de hacerlo. Es el momento de pensar de verdad en montar portafolios de inversión. Porque si no, usted está perdiendo año tras año plata y ni siquiera se da cuenta. Entonces, sí, doctora, sí le pega, por toda parte. Sí le pega. Muchas gracias, Wilson. Wilson y el doctor Huberto solicita que aclaremos la diferencia entre la inflación y la deflación. Bueno, la deflación, doctor, es al revés. Es cuando el dinero se fortalece demasiado. Esa es la deflación. Cuando el dinero antes se fortalece muchísimo y usted puede poner con un peso comprar muchas más cosas de las que antes podía comprar. Esa es la deflación, es al revés. Entonces usted lo que hace, doctor, es ver un ejercicio donde hay un fortalecimiento del dinero, que esto, doctor, no se ve casi nunca. O sea, esto no se ve, porque usted diga, no, es que con estos 10.000 pesos antes podía comprar 20 buñuelos, ahora va a comprar 50 buñuelos. Óigame, ¿de cuáles o de qué tamaño? ¿Sí me entiende? Entonces, esa es la diferencia, doctor. Muchas gracias por preguntarlo y por solicitar la aclaración. Muchas gracias. Muy bien, ¿Se Wilson. aclaró, Anderson? Sí, ya no tenemos más preguntas. Bueno, muy bien. Anderson, voy a hacerles una rifita inicial. Quiero que los doctores estén muy pendientes para los que quieran ganar una rifita inicial. Wilson. Muy bien. Ojo, pues, para los primeros 10 doctores. Los primeros 10. Que me respondan una pregunta muy, muy sencillita. Muy sencillita. Muy sencillita. Esta sí no es complicado. Los primeros 10 se van a llevar una herramienta que les va a permitir, escúcheme lo que le voy a decir, les va a permitir con esa herramienta considerar inversiones antes de hacerlas para que usted pueda saber cuánto se va a ganar realmente en esa inversión descontando inflación. Cuánto se va a ganar realmente descontando inflación, porque esa es la tasa real. Es decir, le voy a regalar una herramienta de cálculo de tasa real para que usted diga, este negocio realmente es bueno. Esta actividad realmente es buena, valió la pena invertir ese dinero allí y lo pude recuperar. Entonces, esa es la primera herramienta. Anderson, se la vamos a regalar a 10 asociados que respondan una pregunta muy sencilla, muy sencilla. Que lo respondan por dónde, Anderson, por pregunta y respuesta o por el chat. No, por el chat. Pues iba a esperar que les preguntaras para hacer la aclaración de que las respuestas solamente en el chat, ¿sí? Que es donde tenemos más control. Incluso yo separo en nuestro espacio del chat con unas viñetas, algo, y a partir de ahí empiezo como a contar y a hacer como esa trazabilidad de las respuestas para nuestros asociados. ¿Listo? Entonces solamente en el chat. Muy bien. Esta pregunta no va a ser fácil, yo sé que no, pero si estuvieron atentos, me la van a responder. La inflación es un impuesto oculto, ¿de acuerdo? También se le conoce como un impuesto ¿qué? ¿Qué tipo de impuesto es la inflación? ¿Qué tipo de impuesto es la inflación? ¿Qué tipo? Yo les dije, esto afecta a los más pobres porque es un impuesto. Vamos a ver, si estuvieron atentos, ahí está. Yo les dije, esto no es como el IVA, que el IVA es, pero usted puede escapar de él no comprando. Pero en la inflación no puedes escapar de ninguna forma, porque no tiene que ver solamente con la compra, es un ejercicio simplemente de mercado. Bueno, ya vamos viendo 10, 11, 12 respuestas. 10 segundos más, ¿sí? ¿Les damos 10 segundos más? Listo, sí, vamos a darles. Incluso me atrevería a darles 30 segunditos más, Wilson. Está durita la pregunta.
Sí, la pregunta está durita, pero créanme que el premio es muy bueno. Créanme que el premio es muy bueno. Va a regalar una herramienta que les va a servir muchísimo. Se la voy a regalar. Les va a servir muchísimo. Entonces, el impuesto, la inflación es un impuesto que se considera como. ¿De qué naturaleza? Listo, entonces voy a cerrar. ¿Listo? Vamos a cerrar. Viñeticas por aquí para cerrar. Muy bien. Listo. Wilson, ¿nos puedes compartir tu respuesta? Mientras voy haciendo ese proceso de selección de nuestros asociados ganadores de acuerdo a la respuesta que nos estás dando. La inflación es un impuesto regresivo, te los dije, es un impuesto regresivo, porque afecta a todo el mundo, principalmente a la gente que menos dinero tiene. Es un impuesto regresivo. Entonces, es más, si me colocaron inequitativo, también puede ser. Si me colocaron cualquiera de los dos, regresivo o inequitativo, no me digas que nadie. Imposible, ¿verdad? No, muy bien, Wilson. Tenemos muchos asociados que respondieron muy bien a la pregunta. ¿En Muy serio? contentos, sí, por supuesto. ¡Opa! Se van a Es llevar que una super herramienta. a ver, Van a es que ver. yo creo que más de 10 en ese lapso de tiempo. A ver, no, pero es, Regresivo. sí, por supuesto. A ver, Una uno, vez, no dos, puedo tres. creer. Ay, pero qué bueno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11. Eso, Listo, párenlo 11 allí. Ya ganadores. empieza, pero siempre están metiendo a los últimos, o la qué tendencia la tuya. Pero yo siempre busco lo mejor para los asociados. Está bien, eso Ah, está vamos a, bueno, nuestros asociados ganadores, el doctor Julio Nicolás Torre Opa, Sospina, el doctor Carlos Cifuentes, la doctora Gina Muriel, el doctor Oscar Restrepo, la doctora Ana Milena Álvarez, la doctora María Fernanda Araque, la doctora Laura Agualimpia, la doctora Julie, el doctor Diego Camilo Gutiérrez, el doctor Juan Carlos Rincón, el doctor Carlos Usquiano, el doctor Gabriel González. muy bien, hola, excelente. Hola, Muy estuvieron muy bien, atentos. por supuesto. Qué Entonces, bien, a ok, nuestros se van a llevar. asociados, por favor, recuerden ponernos el correo electrónico durante todo nuestro encuentro en el chat para poderles enviar la herramienta mañana. Hola, gracias por participar, hola, impresionante, hola, increíble que no pensé que fueran a sacarla, ¿no? La verdad, pues, Como que no. Ah, nuestros asociados pues, siempre son muy atentos en estos encuentros, Wilson. excelente. Por ahí les tengo al final una mejor opción también, ¿no? Esta es una herramienta, pero la otra va a ser más contundente todavía, van a ver. Y se Muy la bien. pueden ganar los que ya participaron, se la pueden ganar también. Los que ya Listo, participaron también se la perfecto. pueden ganar, o sea, porque no es lo mismo. Muy bien. Ok, ¿no hay más preguntas? No, por ahorita no, vamos bien. Vamos muy bien, Wilson. Ah, tenemos una pregunta del doctor Diego Camilo. Nos socializa, ¿cómo protejo mi dinero con el dólar si hay tanta diferencia entre el precio en que lo compro y el precio en que me lo compran? Bueno, muy bien, doctor. Es muy difícil, ¿no? Cuando uno compra dólares con pesos y después uno vende los dólares a pesos, pues usted está perdiendo por todas partes. Entonces, lo que uno hace es producir dólares con el trabajo. Es decir, yo le recomiendo normalmente es cobren en dólares, doctor, no cobren pesos. ¿Sí? Pero las casas de cambio normalmente, doctor, porque pues de eso viven ellos y así es que ganan dinero, pues si usted compra dólares con pesos, pues lógicamente le van a vender a usted de tal forma de que ellos ganen un dinero, por supuesto. Ellos van a ganar dinero por la intermediación que le están haciendo, porque ese es el negocio. El negocio de ellos es ganar plata allí. Y cuando usted va y vende dólares, pues el negocio también de ellos es ese, es comprarle y ganarse en esa intermediación. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer allí, doctor? El usar de pronto esos dólares para producir algo, doctor, normalmente. Que usted coja los dólares y los ponga a producir algo, pero si usted simplemente usted compra dólares con pesos, ya se entró golpeando, doctor. Y si usted tiene esos dólares y no hace nada con ellos,
sino que después va y los mete en pesos, ahí sí ya tuvo doble pérdida. Mejor no hubiera comprado dólares nunca, doctor, porque ahí no está haciendo nada. Diferente es cuando usted dice, venga, es que yo voy a comprar dólares porque voy a invertir en un ETF, en un ETF que me reciben dólares. Entonces voy a comprarme unos fondos indexados, una participación en un fondo indexado que me reciben dólares. Y si usted pone ese dinero, doctor, a producir recursos y esos recursos le dan a usted unas rentabilidades, pues usted tiene que mirar de que la rentabilidad a usted le gane al precio de compra, le gane al precio de venta y le gane a la inflación, doctor. Es decir, tiene por allí muchísimas oponentes que están detrás de esos recursos. Entonces yo sí le recomiendo que si va a comprar dólares, ponga a producir seguramente los dólares y póngalos a producir de tal forma de que usted cuando vuelva y convierta a pesos, pues tenga otra cosa. Yo siempre les digo, mire, cuando usted compra dólares, no venda dólares, no los venda. No los venda, quédese con ellos y trance con ellos, funcione con ellos, invierta con esos dólares. Si usted quiere tener una cuenta de inversión en dólares, usted lo puede hacer aquí en Colombia, por supuesto, sin ningún problema, pero no los venda porque ahí usted se golpea, ¿vale? Una pregunta muy pertinente, Wilson, para el próximo año. El doctor Oscar Leal quiere preguntarte cómo se puede blindar mi dinero ante el revolcón político del año entrante. Doctor, usted me va a poner a hablar de eso, doctor. No, vea, doctor. Hablemos de política a esta horita, pero con un whiskycito en la mano, doctor. No, mentira. Venga, yo le voy a decir algo, mire. No le voy a hablar desde el punto de vista de partidos políticos, porque no soy partidista, lógicamente. Yo soy partidista de la economía. Y al que se monte, que le vaya bien, definitivamente. Porque pues no soy yo el que monto presidente, pero el que quede, que ojalá le vaya bien, independientemente de quién sea, porque eso le conviene a la economía. O sea, hoy en día, que le vaya bien a Duque y que termine de lo mejor posible este año. Así algunos estén de acuerdo, estén en desacuerdo, pero si a ese hombre le va bien, a la economía le va bien. Mire, doctor, hay un tema en Colombia de que la izquierda se suba a, al poder, por supuesto, pero mire que también hay muchos países de Latinoamérica que han girado hacia la izquierda y de Europa aún, y no ha sido el tema terrible. Esperemos que en Colombia, si eso llega a suceder, pues no sea el tema terrible. Además, yo se los he dicho, para que un presidente en Colombia le haga daño al país se necesita pasar mínimo 2, 3 años. O sea, si nos hacen daño será en los últimos 2 o en el último año, doctor. Pero muchos de lo que están pensando es sacar los capitales del país. Algunos están pensando hacer eso. Es decir, hacer algún tipo de operaciones offshore en el que usted pueda sacar los recursos económicos del país y usted empiece a invertir dineros desde cuentas en el exterior. Entonces, algunos piensan hacer eso, doctor. Yo particularmente, pues, quiero ser prudente, más pues como en mi ejercicio profesional siempre guardo la prudencia frente a este tipo de cosas y no me gusta ver los escenarios como tan positivos, tan negativos. Yo hago más o menos la estrategia como la que decía en estos días Bill Gates. Yo ahorro de manera pesimista e invierto de manera optimista. Es decir, ahorro como si fuera a pasar algo muy malo y necesito ahorrar, e invierto como si me fuera muy bien. Entonces, estos son como los escenarios en los que uno normalmente debe hacer las cosas, pero algunos, doctor, van a sacar sus recursos económicos del país, algunas personas, y van a llevarlos al exterior. Yo, a nivel particular, no lo voy a hacer, no lo pienso hacer, depende de cómo se decanten las cosas. Prefiero más bien blindarme con otro tipo de activos que ahorita le voy a decir para que ustedes, si quieren, los consideren, ¿vale? Muchas gracias, Wilson. Sí, siempre. Muy bien. Pregunta compleja. No, pero qué cosa, me debe el whiskycito, doctor. Ah, ¿Cómo pero usted salvar? dijo que no estaban preguntando Wilson. Entonces, No, pero es que me tiran unas, pues, pero muy fuerte. Pero bueno, es perfecto, no hay ningún problema. ¿Cómo salvar entonces mi capital? ¿Cómo salvar? Suponga que yo tengo un capital aquí y tengo un capital con el que voy a cerrar. ¿Yo cómo me blindo frente a la inflación? Entonces, miren, este capital que está aquí,
ese capital que está ahí, yo digo, mira, mi capital 1 es igual a mi capital inicial por 1 más la inflación. Inflación la vamos a conocer como la letra H. Inflación del año 1. Es decir, lo que está aquí menos la inflación. Es decir, este valor que está aquí menos la inflación, ¿qué valor debe ser que está aquí? Entonces, esto si yo, por ejemplo, lo fuese a despejar matemáticamente bajo una operación algebraica, esto no es sencillo. Yo lo que cojo es y digo acá, el valor 1 sobre el valor inicial es igual a 1 más la inflación del año 1. Esto es un despeje matemático sencillito. Y yo lo que puedo es volver a despejarlo para poder decir la inflación finalmente, cuánto tengo que ganar en una inversión en porcentaje para salvar al menos la inflación. Entonces, esto me queda de la siguiente forma. La inflación es igual al capital 1 sobre el capital inicial menos 1. Esta es una fórmula financiera sencillita. Eso es un despeje matemático muy simple. Entonces, aquí yo ya puedo hacer un ejercicio. Ya lo puedo hacer y ya puedo decir, mire, suponga que yo tengo, si yo quisiera decir, ¿cuánto debería de tener inicialmente aquí en dinero? Si hay una inflación, por ejemplo, en Colombia del 5% y me están pagando una tasa de interés, por ejemplo, me están pagando una tasa de interés del 10%, un ejemplo. Entonces yo digo, mira, yo tengo aquí está el valor 2, pues el valor final, perdón, si yo tengo un valor final, yo puedo decir, ¿cómo me doy cuenta si me estoy blindando de la inflación? Mi valor final debe de soportar este 5% que está aquí. Entonces, ¿cuánto debo de tener aquí para haber salvado la inflación en este ejercicio como mínimo? ¿Cuánto debo de tener? Entonces, yo digo, mira, yo debo de tener el inicial, que es 100 pesos, por ejemplo, 100 pesos, más el 5%. O sea, que yo debo de tener 100 más el 0,05. Esto no lo puedo dejar en porcentaje, tengo que pasarlo numérico para que me pueda dar. Entonces yo digo, este valor que yo tengo aquí, mi valor inicial, uno más 5%. Esto me da 100 por 1 más 0,05. Donde mi capital final debería de ser 105 pesos. Si yo tengo aquí, arranqué con 100 y terminé en 105, si mi inflación fue de 5%, yo puedo decir que blindé mi dinero, lo blindé el dinero como tal. ¿Por qué? Porque terminé con 105, que fue el 5% de la inflación. Ya tengo que decir, ¿cómo hago para ganarle a la inflación? Allí al menos me blindé. Allí no le he ganado, al menos me blindé de la inflación. ¿Cómo me doy cuenta entonces que yo le puedo ganar a la inflación? Y aquí ya viene algo que se llama la tasa real. La tasa real. En este mismo ejercicio, vamos a ver. Si usted, por ejemplo, le presta dinero a una persona, suponga que usted le presta dinero a una persona, usted tiene una tasa real y usted a esa persona, por ejemplo, le prestó al 10%. Y la inflación calculada fue el 5%, pues usted puede decir que su tasa real fue el 5%. ¿Estamos de acuerdo? Es muy sencillo. Usted dice, yo a esto realmente le presté al 10, pero la inflación me golpeó al 5, o sea, yo realmente me gané el 5. Realmente me gané el 5. Si yo ya voy a hacer una relación de las tres tasas, pues yo lo que hago es utilizar una formulita financiera allí muy sencillita también, que es así, dice, 1 más el interés es igual a 1 más la tasa real por 1 más la inflación. Esto ya es la forma financiera de poder hacer un cálculo descontándole a la tasa de interés
tema de la inflación. Así que usted se va a dar cuenta realmente usted cuánto se está ganando. Suponga que usted dice, yo quiero saber si una inversión me da a mí para ganarme una plata fuera de lo que me está sacando la inflación. ¿Cómo lo hago? Si usted aquí puede hacer, despejar R, más matemático que otra cosa. Entonces usted tiene aquí 1 más I, que está multiplicando, pasa acá de dividir 1 más H, es igual a 1 más L. Y este, si usted lo va a despejar aquí, pues este que está sumando va a sacar restando. 1 más I, 1 más H, menos 1 igual a la tasa real. Esa es una fórmula financiera muy sencillita. Esta es la tasa real. Este es el ejercicio que usted monta. Esto también usted lo puede despejar matemáticamente. Usted también puede decir, lo dice de la siguiente forma. Esto si uno hace un procedimiento algebraico, uno dice, esto es igual a la tasa de interés menos la inflación, 1 más H, 1 más la inflación. Esta es la forma como usted también lo puede hacer. La forma como usted puede o lo calcula de esta forma o lo calcula de esta forma, los dos son el mismo. Le pongo un ejemplo. Si yo voy a encontrar la tasa real de un ejercicio en el que yo, por ejemplo, digo, la tasa de interés en el país en el que yo voy a prestar está al 10% el dinero, y si la tasa de inflación está, pongamos al 8%, aquí voy a necesitar que me ayuden con la calculadora. La tasa de interés, para ponerlo más real, está al 8%, y la inflación está al 5%, pues yo si utilizo esta formulita, yo puedo decir que R es igual, interés es el 8%, menos inflación que está al 5%, sobre 1 menos el 5% que es la inflación, más que es la inflación. Yo no puedo cancelar aquí porque los ciclos no me lo permiten. Entonces yo digo, R es igual, esto me da el 3% sobre 1 más 0,05. R es igual a 0,03 sobre 1,05. R es igual, ¿me ayudan a hacer esa ecuación? ¿Cuánto da? 0,03 sobre 1,05. ¿Me pueden ayudar? .6, Wilson. ¿Cuánto te dio? .6. 0,03 dividido 1,05. Ah, te entendí 0.05. Ah, bueno, la doctora Julie dice 0.02. 0,02. Si esto lo multiplicamos por 100, nos dice que R es el 2%. Su tasa real es del 2%. Su tasa real es del 2%. ¿Sí se alcanza a ver el 2%? Sí. Yo lo muevo aquí un poquito. Ahí se ve perfecto. Ahí sí. Ajá. Ahí se ve. La tasa real es del 2%. Si usted dice, no, yo le quito, me da el 3, porque al 8% le quito el 5, pero así no se hace. No es el procedimiento matemático ideal. Lo que se hace es coger la fórmula matemática y al final me dice que es, creo que es el 2 y pico, doctora, no creo que es el 2, no sé qué es, que no creo que sea el 2 cerrado. Creo que es el 2 aguito. 0,028571. 28. Entonces, este es 2,28, esto sería el 2,8. 2,8%. Mire que no es el 3, es menos del 3. Entonces, si yo lo hago así, pues yo digo, no, este menos este, pero mire que no lo estoy haciendo de la manera correcta. Entonces, esa es la forma como yo puedo revisar mi tasa real. Si yo realmente, ¿cuánto realmente estoy ganándome en ese ejercicio? Si yo estoy, por ejemplo, haciendo un negocio donde mi rentabilidad es del 8%, pero si la inflación es del 5%, pues yo realmente estoy ganando el 2,8%. Entonces yo no puedo decir de que a ese ejercicio le estoy ganando el 8%. Eso no es cierto, porque tengo que descontar la inflación. Entonces la inflación te golpea en absolutamente todo, como puedes ver.
Entonces, no es rentable el que tú te metas en cierto tipo de operaciones si, por ejemplo, esto aquí te da el 5%. Si esto aquí, la tasa a la que vas a tener el dinero es el 5% y si la inflación está en 5, entonces vas a perder dinero. La gente podrá decir, no, 5 menos 5 me da 0. No, cuando hacemos el procedimiento matemático nos da menos. Entonces, allí vas a perder dinero. Miren esta conclusión. Si R, que es la tasa real, es mayor que 0, ¿qué quiere decir eso? Si R, yo sé que esto puede ser un poquito enredado, son muchos números, pero si lo ven con detenimiento, lo van a poder digerir más fácilmente. Si R es mayor que 0, entonces mi tasa de interés es mayor a la inflación. Entonces, si a mí esto me da mayor que 0, mi tasa de interés es mayor a la inflación. Lo vimos acá que nos dio el 2.8. ¿Qué quiere decir eso? Que la tasa de interés cubre completamente la inflación y está por encima de ello. Lo siguiente, si R, la tasa real, es igual a 0, entonces la tasa de interés es igual a la inflación. Es decir, allí no estoy haciendo absolutamente nada. Si estas dos cifras son iguales, si mi R es igual a 0 es porque estos dos valores son iguales y ahí no estoy haciendo absolutamente nada. Simplemente estoy salvando inflación. Es lo único que estoy haciendo. Y en el caso donde la tasa real es menor que 0, entonces la tasa de interés es menor a la inflación. Y allí ya va a terminar. Allí ya va a terminar. Por eso muchos negocios, por ejemplo, en un país como Venezuela, donde la inflación es una hiperinflación, Por eso hay muchos negocios que definitivamente quebraron, la economía quebró definitivamente, no pudieron soportarlo, no lo pudieron, porque las tasas de interés o las tasas de rentabilidad de los negocios no estaban ni siquiera cerquita a lo que estaba pasando con la inflación. Entonces, por eso casi hoy en día podemos decir que el comercio en Venezuela está en una situación crítica, en una situación caótica. ¿Por qué? Porque la rentabilidad de los negocios está demasiado por debajo de lo que está la inflación hoy en día. Mire que acabaron de reducir 3 ceros, de quitar 3 ceros de la economía. O sea, esto ya ha pasado en varias ocasiones y ni aún así. Entonces, esto para que lo podamos considerar. Miren, y aquí va también un tema importante. Prestar para invertir y no para gastar. Eso es una de las cosas que uno debería hacer. Preste para invertir y no preste para gastar. Es que esto es a lo que la gente debería de enfocarse por este tiempo. Invierta sus recursos económicos a través de préstamos. Es que hacer negocios con préstamos es mejor que hacerlo con plata de uno. Yo siempre lo he dicho. Entonces, invierta dinero o presta dinero para invertir, pero no presta dinero para gastar. El dinero invertido, a veces cuando usted invierte, por ejemplo, en la bolsa, en acciones, en fondos de inversión, ese dinero no entra al mercado. Ese dinero no entra al mercado, porque ese dinero entró finalmente a un portafolio de inversión donde está esperando de que la compañía madure y le entregue rentabilidades o dividendos a usted. Esa plata no entró al mercado. Mientras si usted coge el dinero que recibe prestado y lo gasta, ese dinero sí entra al mercado. Entonces, yo que les recomiendo inicialmente, adquieran activos financieros. Se los recomiendo, empiecen a adquirir activos financieros, empiecen a tener algún comportamiento que les permita invertir los recursos económicos, ya sean en bonos, ya sean en TES, en títulos de tesorería, ya sean en acciones, ya sean en los mismos CDTs, es decir, adquiera bonos o adquiera activos financieros. Si usted adquiere activos financieros, la economía no va a crecer, lógicamente. La economía va a seguir plana. ¿Por qué? Porque ese dinero no entra a la economía. Ese dinero no entra. Ese dinero se queda allá detrás esperando a que las economías repunten. Si usted, por ejemplo, adquiere activos financieros, usted es el que va a crecer financieramente. La economía no va a crecer, pero usted sí. Usted sí va a crecer económicamente.
¿Por qué? Porque los activos financieros normalmente se valorizan. Mientras si usted coge el dinero y lo tira a la economía, pues ahí sí el crecimiento económico se va a notar. Si usted no se lo tira a la economía sigue como está, sigue estable, pero usted va a crecer económicamente. Por eso algunas personas dicen, yo no me gasto la plata, yo la invierto, y es lo que uno debe hacer. Lo que pasa es que ahí estamos muy presa de nosotros mismos, ¿no? De qué queremos, de qué nos gusta, de qué estamos antojados, y son cantidades de cosas, porque la vida es una sola, porque hay que vivirla y todo ese tipo de cosas, y terminamos seguramente con situaciones no agradables. Eh, ¿Qué acciones puedo tomar yo a la defensiva? ¿Cómo protejo entonces mi dinero? Y aquí va unas recomendaciones que quiero que usted tenga muy en cuenta. Entonces, lo primero que yo le recomiendo a usted es tenga títulos de renta variable. Es lo primero que le recomiendo. Tenga títulos de renta variable. Normalmente los títulos de renta variable le ganan a la inflación de lejos. Normalmente le ganan a la inflación de lejos. Entonces, ¿en qué usted puede invertir? Coja acciones de empresas de compañías que pueden subir el precio sin temor a la participación en el mercado. Por ejemplo, Apple. Apple ahorita, usted puede comprarse un celular caro y Apple puede volver y subir los precios y la gente sigue comprando los celulares, sigue comprando iPhone sin ningún problema, independientemente a qué precio vendan, se van a vender los celulares. Entonces, el invertir en compañías que pueden subir de precio sin importarle su participación en el mercado, allí es bueno invertir. Tesla es una muy buena opción, por supuesto, porque usted está adquiriendo activos financieros de este tipo de compañías que no les da miedo subir los precios, no les da miedo. Otro, adquieran títulos de renta variable. Cuando hablo de renta variable, normalmente les estoy hablando de acciones, normalmente, los famosos stocks o acciones de empresas con una fuerte afiliación de marca, con una fuerte afiliación de marca. Por ejemplo, Johnson Johnson, Mondelez, Pfizer, que son compañías que tienen una fuerte afiliación de marca. La gente las conoce por trayectoria y la gente se ha quedado con ellos. En algunas que yo no les recomiendo invertir ahorita, eh, son en compañías que tienen en este momento problemas económicos y que si usted invierte allí, pues va a seguramente invertir a la pérdida. Por ejemplo, a Bianca está a la pérdida. Si usted en este momento mete dinero a Bianca, pues va a arrancar metiendo dinero a pérdida. Pero si usted se queda allí en el tiempo, seguramente a Bianca va a volver nuevamente a recuperarse y ahí usted va a comprar muy barato y después ver cómo se ha recuperado muchísimo sus inversiones, pero hay que esperar un poco de tiempo para que eso suceda. Si usted quiere arrancar con solidez, le recomiendo más bien otro tipo de inversiones. Invertir en negocios escalables. Por ejemplo, Facebook, acciones de Facebook. Acciones de Facebook, ¿cómo es un negocio escalable de Facebook? Ellos lo que venden son anuncios realmente, anuncios. Entonces, que pongan muchísimos más anuncios es simplemente decirle a un bot que haga más publicaciones en menos tiempo. Y eso no cuesta nada. O sea, no tienen que hacer unas grandes inversiones Facebook para que el bot tire más mensajes publicitarios. No necesita, no necesita hacerlo. Entonces, invierta en negocios escalables. Por ejemplo, Google. O sea, las compañías de tecnología se prestan muchísimo para este tipo de cosas. Entonces, invertir en compañías de tecnología, abrirse, por ejemplo, al Nasdaq, al índice Nasdaq, se lo recomiendo también. Es un poco fluctuante, pero es muy bueno porque las compañías de tecnología están repuntando muchísimo. El real estate para mí es el que manda en este paseo definitivamente. El real estate investment trust, las siglas es RITS, que es simplemente invertir en activos inmobiliarios. Es de verdad de los mejores negocios que usted puede hacer y es uno de los principales refugios que existen hoy en día frente a la inflación, el tema del real estate. Meterse, por ejemplo, en locales, comprar locales para alquiler, meterse en proyectos inmobiliarios de compra y venta rápidamente, meterse en bodegas, meterse en las famosas cocinas en locales. Es muy, muy bueno. Hoy en día, por ejemplo,
ya no hay tanto restaurante en el que usted tenga que ir a visitarlo, sino que son cocinas ocultas en las que le preparan a usted una excelente comida, pero no es, el local no existe. Existe simplemente una cocina oculta en la que le preparan a usted todo lo que usted quiere y se lo llevan a su casa, pero usted no tiene ningún lugar que visitar. Entonces, estos son negocios demasiado rentables, muy, muy, muy rentables. Anteriormente, por ejemplo, oficinas, hoy en día oficinas no está siendo un tema muy rentable, pero sí, por ejemplo, el tema de viviendas comunitarias. Eso va a ser un gran negocio también, el que la gente tenga casas con muchas habitaciones, las habitaciones las rente, el famoso Airbnb. Entonces, también es un muy buen negocio. Los commodities siguen siendo y seguirán siendo negocios muy, muy rentables. Por ejemplo, si usted los comercializa físicamente, también le sirven, aunque pues es muy complicado, ¿no? Por ejemplo, commodities como la agricultura, meterse en este tipo de cosas, en temas energéticos, en temas mineros, commodities como la sal, commodities como el petróleo, todo ese tipo de cosas dejan muchísimos recursos definitivamente. Invertir en estas empresas también le deja muchas oportunidades de renta. El tema de los fondos indexados, los famosos ETF, también yo se los recomiendo. Esto significa que usted está comprando acciones de muchas compañías sin necesidad de meterse en una sola, sino es meterse en varias compañías y usted no necesita muchísimo dinero. Por ejemplo, usted puede tener un ETF de varias compañías del sector financiero, varias compañías del sector financiero. Usted no necesita tener una sola acción de un solo banco, no, usted tiene un fondo donde hay varias entidades financieras allí montadas. Invertir en mi propia capacidad productiva siempre será un muy buen negocio. Invertir en usted mismo, en usted misma, en que usted pueda aprender cosas que le permitan generar más recursos económicos, muchos más recursos económicos. Eso es una gran actividad. En mi caso, por ejemplo, voy a arrancar a estudiar otra vez, quiero volver a estudiar otra vez, voy a hacerme unos temas académicos porque necesito pulir algunas cosas, principalmente en temas publicitarios y todo ese tipo de cosas, porque queremos incursionar muchísimo en eso. Entonces, para ponerlos a producir, para automatizar procesos. Entonces, inviertan usted mismo. Y algo a lo que me he dedicado también en el último tiempo es a perseguir tendencias. Me he vuelto un perseguidor de tendencias últimamente. Y cuando ustedes se dan cuenta de que los que se han montado en la rueda de las tendencias les ha ido muy bien. Miren, por ejemplo, quienes arrancaron con temas de Bitcoin, seguramente muchísimos de los que arrancaron están con muy buena capacidad económica, ganaron muchísimo dinero. Los que arrancaron con redes sociales, las redes sociales les ha dado muchísimas alternativas. Entonces, hay que ser un perseguidor de tendencias. Por ejemplo, el tema de la hotelería. La hotelería deja muchísimo dinero, pero usted no necesita invertir en hoteles. Usted lo que hace es un marketing de referidos. Usted lo que hace es referenciar simplemente y usted por esos referidos usted puede ahorrarse muchísima plata y tener rentabilidades en algunos hoteles. Por supuesto, le pagan a usted por referidos, marketing de afiliados, por supuesto. Entonces, hay muchísimas tendencias que usted tiene que aprender a identificar para poder tener acciones defensivas para estos temas como la inflación. El resguardo del mundo siempre ha sido el dólar. El dólar siempre ha sido conocido como la madriguera del mundo, pero hoy en día el dólar también tiene unos efectos complicados y el dólar también está, seguramente algunos analistas los ven así, con sus años seguramente contados. El poder del dólar está seguramente muy amenazado con el crecimiento de varias economías a nivel global y está seguramente con los años muy contados. Yo creo que esa hegemonía del dólar en algunos años vamos a ver que va a desaparecer seguramente. Entonces, hoy en día no es tanto salir a comprar dólares. Si usted va a salir a comprar dólares, no convierta en pesos los dólares, siga con los dólares, porque el dólar no está sujeto a la inflación en Colombia. Usted se puede proteger, pero cuando usted lo trae acá, ahí sí ya, hasta ahí duro. Entonces, usted no debería de meterse en ese tema
de los dólares para monetizarlos a nivel de peso colombiano. ¿Qué nos espera en el corto plazo? Miren esto. Primero, los déficits de los gobiernos es una tendencia. Ustedes ven que hay un pésimo manejo de los recursos económicos de los pueblos, y esto no solamente le pasa a Colombia, esto le pasa a la gran mayoría de países. La gran mayoría de países tienen algo que se llama una balanza comercial en negativo. Su balanza comercial es negativo, su balanza fiscal es negativa. Entonces, por ejemplo, Colombia tiene una balanza comercial negativa. ¿Por qué? Porque es más lo que importa que lo que exporta. Y su balanza fiscal también es negativa. ¿Por qué? Porque es más lo que gasta el gobierno que lo que recibe. Entonces, para poder tapar esos huecos, por ejemplo, el gobierno de su balanza fiscal lo que hace es emitir más plata. Y lo que hace al emitir más plata, imprimir más dinero, es meterle más dinero en la economía y generar una mayor inflación y hacer que la gente pague por el precio, por la inoperancia del mismo gobierno. Entonces, y esto funciona para todos los gobiernos hoy en día, desafortunadamente. Los dueños del dinero lo prestan a gente que no necesita. Los dueños del dinero lo prestan a gente que no necesita. Hoy en día, si usted necesita plata, usted tiene que demostrar de que no la necesita para que le presten en algunas entidades. Es más, hoy en día vemos como algunas organizaciones fueron quebradas literalmente por entidades financieras, haciéndoles una excesiva carga de préstamos, sin tener ningún tipo de respaldo. En el Valle del Cauca vivimos eso hace poco tiempo. Almacenes La 14 quebró definitivamente, está en un tema de liquidación judicial en este momento, pero mucha de esa quiebra obedece a que el sector financiero quebró Almacenes La 14. ¿Cómo? Generándole un tema de préstamos excesivos, con una carga altísima, y con un tema de que hay entidades que dicen hay otros almacenes que están creciendo y que nos han venido a pedir plata, así que si ustedes no hacen esta inversión y si ustedes no empiezan a generar un tema de crecimiento sostenido, pues van a desaparecer. Entonces, la 14 se metió en ese tema por miedo a su competencia, y por meterse en ese miedo de competencia y sobreendeudarse, terminó desapareciendo como organización, imagínense. Fondos de pensiones en graves problemas. Esto es lo que está pasando hoy en día, fondos de pensiones en gravísimos problemas, graves problemas para poder resolverle a la gente sus problemas de pensión. Miren cómo, por ejemplo, hoy en día el presupuesto que se aprobó para el año 2022 para la nación es de 350.4 billones de pesos, fue lo que se aprobó, pero de allí, más de 40 billones de pesos se van únicamente para temas pensionales. Más de 40 billones de pesos se van únicamente para temas pensionales. Entonces, vemos cómo hace poco se hizo un traslado express otra vez, de unas personas que se encontraban en fondos privados para colpensiones. Y esto hace de que cada vez el hueco pensional en Colombia sea muy, muy grande, y eso lo tenemos que pagar todos de nuestro bolsillo. Entonces, por eso yo les digo, miren, genere su propio plan de retiro. Yo se lo recomiendo, mire, por encima de cualquier cosa, genere su propio plan de retiro. No esté esperando a que los años le pasen y que se quede usted después buscando a ver qué tipo de entidad le va a pasar una plata a usted mensual para poder sobrevivir. Siempre he dicho, mire, cuando yo tenía 15 años y me presentaban a alguien de 30, yo decía, wow, tiene muchos años. Hoy tengo más de 40 y digo, bueno, no tengo tantos, pero sí quiero con eso decirles de que el tiempo se ha ido muy rápido, muy, muy rápido, rapidísimo. Entonces, si yo hoy en día no estoy pendiente de que se acercan los años en los que tengo que empezar a tomar decisiones, pues puedo verme involucrado en situaciones complejas en el momento en que más lo voy a necesitar. Construya su propio plan de retiro, construya. Otra cosa que les recomiendo es no invierta en empresas que venden acciones y que no son rentables.
no inviertan en acciones o en compañías que no son rentables. Si usted va a meterse en un portafolio de inversión, evalúe en qué están metidos esos portafolios de inversión, en qué compañías están metidas. Porque hoy en día especular en acciones es un tema impresionante. Acabamos de pasar un mes terrible para el tema de inversiones, terrible. Septiembre fue un mes impresionante para el tema de inversiones. Así que no invierta en compañías que no son rentables. Por eso les digo, hágase a un lado, por ejemplo, de compañías en este momento de sector de bebidas. Realmente no tienen buenos márgenes de crecimiento. Ahí me llegó la vez pasada, hace poco tiempo. No quiero decir con esto de que esa compañía no es buena, no. Simplemente pongo a título de ejemplo, me llegó el cómo invertir en acciones de Coca-Cola. Coca-Cola viene en unos procesos fuertes. Hace algunos años, ustedes bien lo saben, han generado una reestructuración de compañía, han salido de muchísimos empleados a nivel mundial. Y es una compañía que ha tenido que girar, lógicamente, su tema de negocio y yo no creo que se pueda volver a recuperar. Yo no creo. Entonces, me llegó allí que usted ya no necesita a una persona, a un broker para poder comprar acciones de ellos, sino que ellos mismos le facilitan a usted, la misma compañía les facilita la compra de acciones. Si alguno de ustedes quiere comprar y quiere que le dé el link, con muchísimo gusto se lo puedo dar. Pero pues yo no les recomiendo en este momento meterse en ese tipo de negocios. Entonces, no invierta en compañías que no son rentables y que no tienen buena expectativa de crecimiento hacia el futuro. Y como yo le decía, el sistema sigue quebrando empresas, el sistema sigue quebrando negocios. El mismo sistema se encarga de hacerlo. Entonces, esto es lo que nos espera, lógicamente, en el corto plazo. Déficit de los gobiernos, el tema de créditos para quien no lo necesita, fondos de pensiones en temas complicados, compañías vendiendo acciones que no valen nada, el mismo sistema quebrando compañías, así que el panorama que se avecina no es un panorama muy positivo si la gente no está preparada. Si la gente está preparada, podrán ver panoramas muy positivos, pero si no, es muy complicado. Y finalmente, mi punto de vista, yo siempre he pensado que uno debe de diversificar sus portafolios. Lógicamente, cuando uno tiene dinero, debe diversificarlos, pero en este momento se los recomiendo, no se mueva tanto. En este momento no se mueva tanto. Es decir, no coja sus recursos y tírelos de un lado para otro, de un lado para otro, sacarlos de aquí, meterlos allá. No haga tanto eso porque el mercado está muy nervioso. Los grandes inversionistas no saben en este momento qué hacer con su dinero. Las compañías en este momento están entregando algunos dividendos, entonces las empresas están quedando sin flujos de caja y esto hace que las acciones caigan y si usted empieza a moverse de un lado para otro, pues va usted a pagar el precio de esos movimientos de mercado. Entonces, no les recomiendo que haga muchas medidas, les recomiendo que haga, eso sí, una diversificación, pero de sus fuentes de ingreso. Monte opciones de ingreso, definitivamente, monte opciones de ingreso, no se quede con uno solo. Algo importante es maneje un costo, sus costos fijos, lo más bajito posible, lo más bajito posible. Trate de aplanar lo que más pueda. Y si tiene oportunidades en este momento de rentabilizar, de capitalizar, perdón, recursos económicos, capitalícelos y pongámoslos a invertir. Pero eso sí con visión de largo plazo. Otro tema que les recomiendo desde mi punto de vista es siempre rastree tendencias. Mire, la tecnología hoy en día es la que está funcionando y es la que está moviendo el mundo. La cuarta revolución industrial definitivamente se ha quedado para quedarse y la tecnología ha llegado para quedarse y la tecnología es la que mueve hoy en día el mundo. Es más fácil hoy en día volverse millonario con la tecnología, es muchísimo más fácil. Cantidades de personas hoy en día tienen oportunidad de tener dinero que jamás, si no fuera por la tecnología, lo pudiera tener. Jamás, desde ningún punto de vista lo podrían tener, porque el mismo sistema se encargaría de excluirlos, pero la tecnología no es excluyente. Así que les recomiendo, rastree tendencias, defina un comportamiento financiero en su vida. Diga, mire, esta plata es para esto, esto es para esto, esto es para esto y esto es para esto. Defina un comportamiento financiero en su vida e invierta de largo plazo. Siempre
ahorrador de largo plazo será premiado siempre, el ahorrador de largo plazo. No piense en que las inversiones, usted se va a llenar de plata de la noche a la mañana con inversiones. Esto no funciona así. Esto es con el tiempo. Para que una persona sea millonaria con inversiones, ya tiene que ser millonario. Antes ya ha sido millonario. Entonces no crea que una persona de la noche a la mañana en inversiones se ha vuelto millonario tan fácilmente. No. Y otra cosa, sea consecuente. Sea consecuente. Es decir, dese un estilo de vida que usted sepa que es el que debería darse, no por encima. Sea consecuente. Es decir, no esté tras de la carrera a toda hora del comercio, tras de la carrera del mercado, tras de la carrera del consumo, porque eso acaba con tus recursos económicos. De pronto la vas a pasar bien, vas a tener momentos seguramente agradables, pero ese recurso ni siquiera te das cuenta, pero ese te puede hacer falta para tu futuro. Recuerda la crisis pensional que se avecina. Entonces, con eso te doy las recomendaciones. ¿Quieres ganarle a la inflación? Tienes que invertir. No hay otra forma. ¿Quieres, tienes deudas en este momento? Lo mejor es que las pagues, porque entonces vas a tener doble efecto. La inflación por un lado y las deudas por el otro. Te recomiendo el salir de deudas. No hay forma de ganarle a la inversión si no es a través de la inflación, si no es a través de la inversión. Así que es lo que te recomiendo. Estructúrate un poco más y define muy bien qué es inversión y qué es gasto. No te gastes todo el dinero, inviértelo, inviértelo. Al menos el 10% de lo que tú recibes como mínimo deberías de invertir. Ojalá un poco más, ojalá. Eh, bueno, muchas gracias. Quiero cerrar con Anderson con una última rifa, si me lo permites. ¿O hay preguntas? ¿Hay alguna pregunta? Sí, Wilson, en estos momentos estábamos muy pendientes de tu ponencia, muy interesante todas estas recomendaciones que nos haces. Tenemos dos preguntas. La primera del doctor Carlos. Eh, ¿Consideras en estos momentos que hay alguna burbuja tecnológica? También se habla de una crisis en la bolsa de los Estados Unidos porque está en máximos históricos. ¿Qué piensas al respecto? Sí, por supuesto, lo de Estados Unidos es clarísimo. Lo de Estados Unidos sí, eso es clarísimo. Por supuesto que hay un tema de burbuja que en algún momento va a reventar, lógicamente. Pues no va a ser de pronto con un estallido demasiado fuerte como uno piensa, pero sí vamos a darnos cuenta de verdad de los precios. Se ha especulado demasiado. Hay un tema de especulación demasiado alto de esto, pues los grandes inversionistas son los que se encargan de hacerlo, pero apenas se lleven su plata se van a dar cuenta de que las cosas no valen tanto como ellos lo tenían definido. Entonces sí, eso sí va a suceder. Y el tema de la burbuja de tecnología, no, porque es que la tecnología es real, o sea, la tecnología realmente existe y no es tan compleja como tal. Entonces, al contrario, la tecnología va a seguir creciendo y esto no va a parar definitivamente. Entonces, si uno ve, por ejemplo, la evolución tecnológica, uno puede decir que, mire, todo esto arrancó después de la Segunda Guerra Mundial. Anteriormente, el desarrollo tecnológico, a 1944, papá, Segunda Guerra Mundial, los 34, papá, la tecnología venía así, 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 empezó a crecer y empieza así. O sea, es un tema impresionante. O sea, que hoy en día estemos hablando de una tecnológica, no, esto es real. Entonces, si nos montamos hoy en día en ese tema de invertir en temas tecnológicos, de seguro que vamos a tener grandes oportunidades. ¿Sí? Muchas gracias, Wilson. A ver, vamos a mirar. El doctor Julio, ya para finalizar, ¿qué piensas de inversiones inmobiliarias en el exterior? Sí, muy buenas, pero no te recomiendo, por ejemplo, Panamá. Yo no te recomiendo Panamá. Panamá también está viviendo una situación bastante compleja. Hubo una burbuja inmobiliaria muy fuerte en Panamá, entonces no te recomiendo Panamá como tal, pero en Estados Unidos sí. Sí te recomiendo en Canadá, por ejemplo, muchísimo más que el mismo Estados Unidos. Entonces, sí, me parece que las inversiones en real estate en el exterior te pueden dar muchísimo resultado, pero principalmente en países como Noruega, en países como Canadá, Estados Unidos, sí, pero no tanto. O sea, yo pondría por encima Canadá que Estados Unidos hoy en día.
Muy bien, Sí, ya. Wilson. Es que Chile, el doctor Diego. Ah, Eh, Chile. ujú. Sí, doctor, es que Chile de todos modos tiene una economía muy fuerte. En este momento, pues sí tuvieron un tema bastante complicado hace unos años, pero está otra vez volviendo a recuperar su senda. Eh, el valor de metro cuadrado es bastante costoso. Por ejemplo, en ciudades como Santiago es muy, muy costoso, pero sí puede ser una inversión de largo plazo. De pronto en este momento no, pero en el largo plazo sí. Muy bien. Por aquí, en un momento de tanta volatilidad, sí se debería escoger algo entre tantas opciones presentadas. ¿Cuál sería el posible orden a elegir? Bueno, yo lo primero, depende también de la capacidad económica. Hoy en día uno puede meterse en fondos, en ETF, en fondos de inversiones con 200.000 pesos. O sea, sí, todo depende de la capacidad económica. Yo, ¿cuál preferiría? Lógicamente, el real estate. El real estate es el que más les recomiendo, pero depende de la capacidad económica. Hoy en día usted puede comprar acciones del sector financiero en 32.000 pesos. Usted puede arrancar a comprar acciones del sector. La gente que más ha ganado dinero últimamente ha sido los que se han pegado del sector inmobiliario y del sector financiero, los dueños prácticamente de los recursos y los que más se han montado en temas de rentabilidad. Pero todo depende de la capacidad. Yo le digo, si la capacidad es pequeña, abran ETF, métanse en un fondo o compren acciones de algunas compañías como tal. Y si ya tienen mayor capacidad adquisitiva, métanse en bienes que seguramente van a tener mejores rentabilidades. Hay una pregunta, este es un caso como muy particular de nuestro espectador anónimo. Como siempre, Wilson, tenemos aquí en nuestro espectador anónimo Y eso participando. veo, eso veo. Eh, sí, dice, tengo un dinero para adquirir vehículo y una entidad bancaria me presta el resto a una tasa del 0,9, cuota fija. Eso no prudente. No No, quiero sacar mi dinero que tengo en CDT. no, no es prudente. No es prudente en este momento hacer ese tipo de movimiento. No lo es. Listo, muy bien. Bueno, no tenemos más preguntas, Wilson. Muy bien. Buen Hasta descanso. Un luego. abrazo.